Generalmente la historia de Chile, y sobre todo hablando del periodo de 1971 bajo la Unidad Popular, comentan que fue un periodo bastante bueno, sobre todo en relaciones diplomáticas, en cuestiones económicas y además en el progreso de nuestro país. Pero como ya hemos visto, eso para nada es cierto. Y sobre todo en este capítulo nosotros veremos los problemas políticos de la Unidad Popular en el año de 1971 y principalmente desde abril en adelante. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Solo partiendo con esta temática, por el accidente automovilístico de un vehículo que transportaba armas robadas de las Fuerzas Armadas, se descubre que la secretaria particular del señor Allende, doña Miriam Contreras de Rupert, más conocida como La Payita, dueña de dicho vehículo accidentado, posee una flota de más de 50 automóviles último modelo y varias mansiones en el barrio Alto adquiridas después de 1970. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue eso? El auto que chocó por casualidad fue descubierto con gran cantidad de explosivos y armas de fuego. ¿Para qué las iba a utilizar? Esa es una muy buena pregunta que ustedes pueden hacerse. Bueno, siguiendo con la situación a nivel internacional, Allende se declaró pro-Palestina, justamente lo que está pasando hoy en día con el señor presidente Gabriel Boric, declarando su favor en vez de mantener una neutralidad como debería ser. Allende en esa época, en el año de 1971, sobre todo después de la guerra de desgaste, a donde se ocupa todo lo que es la península del Sinaí, Allende, hablando por Chile, pide retiro de los israelitas, juntamente con los cancilleres de Yugoslavia. Y cito, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Clodomiro Almeida, y su colega yugoslavo Mirko Tepavic también afirmaron en la nota que la posición económica de los países en desarrollo se deterioraba rápidamente. Durante una conferencia de prensa que brindaba ayer aquí, Almeida dijo que se entregó a Tito una respuesta del presidente Allende. El presidente yugoslavo había enviado a través de la embajada yugoslava un mensaje de declaración al presidente chileno, esbozando las posiciones yugoslavas ante los problemas mundiales y las políticas de este país para los propósitos coordinativos, según dijo el ministro. El mensaje del presidente Allende contiene las posiciones y políticas chilenas. Almeida dijo que estas eran similares o idénticas a las yugoslavas. Agregó que no le incumbe revelar más detalle a esto. Almeida dijo que el presidente Allende había aceptado en un principio una invitación del presidente yugoslavo para visitar ese país. Y no por nada también harían proyectos económicos y plantas para un procesado industrial del cobre, que Yugoslavia tiene gran experiencia según ellos. Pero en lo que coordinaban los dos dirigentes de ambos países es que se pedían el retiro de los israelitas en territorio árabe. Pero claramente a nivel nacional Allende también se lanzaría varias problemáticas. Primero, dejaría una seria advertencia hacia la oposición, justamente inaugurando el periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional. Y Allende empieza con un mea culpa, y permítame citar. Siguiendo con su primer mensaje, el presidente reconoció algunos errores que debía señalar por cuanto este gobierno siempre dirá la verdad al pueblo, según él. Expresó que las dificultades imprevistas entorpecen la ejecución de los planes y programas, pero aunque la producción de cobre no fuera la señalada, aunque la producción del salitre no llegara al 1.000.000 de toneladas, aunque no construyamos todas las viviendas previstas, en cada uno de estos rubros superamos con largueza la más alta producción de cobre y de salitre de casas que registra nuestra nación. No hemos logrado coordinarnos adecuadamente las múltiples instituciones del sector estatal porque hay ineficiencia y sobre todo en algunas decisiones, pero estamos constituyendo mecanismos de racionalización y planificación más expeditos. Otra limitación que hemos sufrido radica en la falla de las administrativas legales y de procedimiento que traba la ejecución de algunos básicos del gobierno. Es por eso que el plan de vivienda, por ejemplo, ha partido con atraso y lo que ha impedido reactivar ciertas industrias o absorber una mayor cesantía en los meses de abril y mayo, y se ha comenzado a dinamizar la actividad económica conectada a la construcción. Mientras tanto, por otro lado, la izquierda decía que el proyecto de Allende parece que no estaba llegando a buen puerto, sobre todo la izquierda revolucionaria, y la derecha también estaba hablando exactamente lo mismo. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Realmente eran ciertas trabas o era el modelo de Allende el que estaba empezando a fracasar rotundamente? A nivel internacional, el mismo ministro Almeida iniciaría una visita sobre todo por la órbita soviética y partiría con Moscú, en la Unión Soviética. El canciller chileno Clodomiro Almeida llegó ayer a Moscú en la principal escala de su recorrido por Europa Oriental.
Las fuentes chilenas dijeron que el objeto de la visita de Almeida a esa ciudad era incrementar los vínculos políticos, culturales y especialmente económicos con la Unión Soviética. Y nosotros veremos que no es solamente eso, es la subordinación con esa potencia, con lo que más adelante comentaremos de la Bahía Colcura. Las mismas fuentes agregaron que el ministro de Relaciones Exteriores se entrevistaba con Vasily Kuznetsov, primer secretario adjunto de las Relaciones Exteriores, y después el canciller Andrei Gromyko, colega de Almeida, salió ayer a Egipto con el presidente Nikolai Podgorny. Se espera igualmente que el canciller chileno participe en gestiones de delegación comercial de 14 personas que llegó a la ciudad. Y esa misión tiene de buscar el aumento de la participación en el comercio exterior chileno y así como también sondear con los soviéticos proyectos de ayuda. Kuznetsov y otros funcionarios rusos recibieron a Almeida en Moscú y entre ellos se encontraban el ministro de Comercio Exterior, Nikolai Polochiev, y Mikhail Povkoviev, ministro de Educación. Almeida estaba acompañado de Hugo Cubillos, director general del Departamento Económico de Cancillería, y Kurt Dreckmann, vicepresidente de la Corfo, Corporación Gubernamental de Desarrollo Económico, Fernando Belloni y Mario Silverman, administrador del Departamento de Promoción de la Corfo. Las fuentes agregaron que Almeida iniciaría pláticas con los funcionarios soviéticos para adentrarse en materias económicas y sobre todo en préstamos. Pero coincidentemente también aparecerían en la fecha de mayo 7 aviones soviéticos que pasarán por Chile. El embajador chileno Guillermo de Pedregal Herrera se reunió el jueves con el ministro de Comercio Exterior soviético Nikolai Patolochiev para tratar los detalles finales de la visita de una misión comercial chilena a la Unión Soviética. En febrero de 1971 pasada una delegación soviética del mismo carácter hizo una visita en Santiago. Los funcionarios chilenos hablaron de comprar a Rusia equipo para su departamento de obras públicas y para las 2 instalaciones de costaneras de enlatado de pescado. Ojo con eso, porque más adelante veremos cómo los soviéticos explotaron los mares chilenos, dejando incluso una crisis de pescado en el año 1973. Pero volviendo al asunto, también informaron que estaban interesados en comprar aviones para entrelazar la aislada región del sur del país con la más poblada del norte. Los soviéticos dijeron que enviarán a Chile en junio 2 de sus pequeños aviones pasajeros, el Yak-40 y el An-24. Para de la demostración, los aviones son propulsados a turbohélice y con capacidad para 35 pasajeros. El comercio entre Chile y la Unión Soviética está reglamentado por un acuerdo comercial firmado en 1967 en el gobierno de Eduardo Frei. Chile compra alrededor de $15 millones en pura maquinaria a Rusia. Siguiendo con el tema de Almeida en el extranjero, la revista Punto Final de extrema izquierda hablaba de eso. El proceso chileno hacia el socialismo necesita también fortalecerse en el plano internacional y así como en el interno. Los últimos sucesos indican claramente que se requiere fortalecer y poner en pie de lucha al pueblo para que participe en la dirección y en la defensa de este proceso. También esa necesidad surge evidente en el plano internacional. De ahí que la gira del canciller chileno Clodomiro Almeida por diferentes países socialistas, durante la cual encontró un clima muy receptivo, resulta muy promisoria en este orden de ideas. El cambio de estructuras económicas y sociales se relaciona directamente con las relaciones tradicionales que han ligado a Chile con otras naciones en términos de vergonzosa dependencia en lo que respecta al imperialismo. Los países socialistas han ofrecido a Chile su cooperación económica, técnica y cultural científica. Todo eso significa positivas posibilidades de intercambio y de apoyo político a los más altos niveles. Para nuestro país se abren las mejores perspectivas de respaldo internacional en esta etapa, en que ya formalizados los primeros pasos para su independencia económica, se abordan problemas que habrán de tener indudable significación exterior, como la próxima nacionalización del cobre. Este solo enunciado que muestra el comienzo del enfrentamiento real con el imperialismo norteamericano, que ya ha comenzado por la vía de la intervención de la CIA en nuestra política interna, permite evaluar la importancia que tendrá en el futuro el éxito alcanzado de la gira del canciller chileno. Si al frente tenemos a un gigante belicoso y agresivo, obstinadamente porfiado para defender su sangre y fuego sus intereses imperialistas, a nuestro lado están los trabajadores del mundo encabezados por aquellos estados donde gobierna la clase obrera. Entre comillas. Porque la Unión Soviética era otra forma de imperialismo, pero claro, la extrema izquierda nunca lo vería como tal.
El país estaba siendo amenazado tanto internamente por estos revolucionarios que buscaban por la vía armada tomarse el poder y eso que conllevase una guerra civil, y por otro lado los intereses imperialistas de la Unión Soviética, hechos de la mano por el canciller Almeida y Salvador Allende. Se buscaban liberar de los yanquis para someterse a los soviéticos. Y eso era lo que decían principalmente los nacionalistas de la época. Pero volviendo a la situación crítica de Chile, políticamente hablando, ustedes recordarán que en la época de la Convención Constituyente de 2020, la que genera ese proyecto constitucional tan polémico, hablaban de eliminar la Cámara del Senado y generar una única Cámara. Bueno, la Unidad Popular tenía ese mismo plan. Cámara única para este año, exige la UP, decía un titular. El Comando Nacional de la Unidad Popular entregó esta mañana un extenso documento en el que hace consideraciones sobre la situación política y destaca que ha estimado indispensable poner en la perspectiva de las masas una Cámara única, democrática y popular para este año. El documento se inicia denunciando que las fuerzas reaccionarias han desatado una ofensiva que tiende a desfigurar la imagen nacional e internacional del gobierno y a deteriorar su prestigio ante las masas con el vano intento de reconquistar el poder a cualquier precio. En otras palabras, supuestamente la UP decía que la derecha hacían puras fake news, pero lo que ellos querían era generar una cámara única. El segundo capítulo en el que se refiere al programa es a la cámara única, destacando que esta idea se debe llevar a cabo este año, 1971, y agrega que los partidos han acordado dar la máxima celeridad a la delimitación concreta de la propiedad social en cada una de las ramas de la economía, así como impulsar política económica conducente al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. Agrega que la UP impulsará también el despacho rápido de los siguientes proyectos: voto al analfabetos, legalización de la CUT, modificación del Código del Trabajo, financiamiento de los centros de madre, ley de arrendamientos, Ministerio de la Familia, Fondo de Capitalización, Ministerio del Mar, etc. Y era tan crítica la situación que al finalizar el tercer pleno del Movimiento de Acción Popular Unitaria, o sea del MAPU, su secretario general, Rodrigo Ambrosio, anunciaba, y cito: "La próxima batalla debe darse en torno a la eliminación del Parlamento bicameral y su sustitución por una Cámara única". Y lo estaba diciendo un hombre de extrema izquierda. Así que las cosas se venían serias para la estabilidad del Parlamento. Mientras tanto, en Concepción, sobre todo en la misma universidad, veremos una situación de alta gravedad. Ejemplo, se rectificó conceptos emitidos por el presidente mirista de la FEC, Federación de Estudiantes Revolucionarios, Nelson Gutiérrez, quien hizo una intervención de neto contenido ultraizquierdista y revolucionario y llamó una y otra vez a la revolución armada como medio de consolidar el socialismo en Chile, insistiendo de paso la necesidad de ocupar fábricas y fundos. Una cerrada cibaltina. Allende interrumpió su discurso para decir: "No sirven porque va a silbar a Lenin, no a mí", y luego citó a Lenin: "El extremismo revolucionario es traición al socialismo". La cita fue recibida con grosera silbatina y Allende debió insistir: "Compañeros, yo les pedí que me escucharan como yo oí al compañero presidente de la Federación de Estudiantes. Yo lo he escuchado. Inclusive yo me he parado y lo he saludado y me estoy refiriendo con respecto a sus palabras". O sea, estamos viendo que dentro de la educación había gente más extrema que el mismo Salvador Allende. Pero también internamente pasarían otras problemáticas como la denominada Batalla de Cautín. E incluso miembros del Partido Comunista, como Luis Corvalán, hablaba indirectamente sobre la vía armada. Cito: "Creemos que todos los procesos revolucionarios tienen algunas cosas en común, pero también tienen ciertas diferencias. De ninguna manera soñamos ofrecer nuestra experiencia como modelo para que otros lo sigan. Es posible establecer el poder a través de un proceso electoral. No decimos que no sucederá otra vez, pudiera ser, pero nos parece que no será fácil. Es posible que algunos movimientos de algunos países empiecen con otros medios". No explicó cuáles métodos se refiere, pero al parecer quiere decir derrocamiento violento para cambiar de gobierno. ¿Por qué utilizar un eufemismo de otros medios? ¿Cuáles son esos otros medios para Luis Corvalán? Bueno, esas las preguntas que se hacían los políticos democráticos de la época. Poco después de la muerte de Rolando Matus, aparecería el señor Manuel Valdés, que era un personaje importante de la provincia y de la Federación de Empleadores Agrícolas en la zona de Cautín. Entonces Valdés, cuando regresó a Santiago después de asistir a Pucón para los funerales del joven agricultor Rolando Matus,
Fue este hombre el que demostró lo que estaba pasando en esta zona. Recordemos que Cautín fue la zona donde menos votos sacó Allende. Incluso hay algunas personas que decían que el proceso revolucionario que surgía allí, que era el más fuerte de Chile, siendo que eras minoría, era una forma de venganza por la zona. No sé si sea tan cierto, pero eso se lo dejo a su propia interpretación, pero la cuestión es así. Valdés regresa a Santiago, y cuando empieza a comentar sobre la muerte de Rolando Matus, él mismo dice que fue asesinado por elementos del movimiento campesino revolucionario, por tratar de defender el pequeño fundo de su amigo. Dijo que tenían poder como milicianos y además actuaban como tal en la región. Dijo que se movilizaban por camiones bloqueando prácticamente el camino internacional que va desde Pucón hasta San Martín, es decir, junto a la frontera de Argentina. Los hechos demuestran y sostiene que está tratando de hacer lo mismo en Liqueñe, fundo donde un grupo de guerrilleros también ponen su campamento transformándose en amos y señores de toda la zona. Ante ese peligro reviste la situación precisamente por ser una región fronteriza. Valdés fue a pedirle al ministro José Toá que se agilizara el programa de colonización y fomento anunciado por el gobierno para esas provincias del sur. A su juicio, es la misma manera para evitar problemas hasta que podrían derivar un conflicto con la Argentina, desde la acción que desarrollan esos elementos. Y consideremos que ya en 1971 se empezó los laudos vinculados con los problemas fronterizos con el país vecino, en lo que respecta a las islas del sur austral chileno, bajo el gobierno de Lanusse. Siguiendo la situación, el plan de fomento y desarrollo está a cargo del Ministerio de Defensa y de la Cancillería y incluye construcción de hospitales, escuelas, camiones y obras públicas. Pero por otro lado, se pone de marcha a la brevedad posible, poco o nada tendrán que hacer allí grupos armados como el MIR o el MCR, que explotan al abandono que se encuentran esos pueblos, y el Ministerio de Defensa colaboraría a través del Ejército y el Ministerio de Agricultura, y está descartado del programa factores que, según Manuel Valdés, influyen para darle tranquilidad y seguridad a gente en el que el asunto marcharía bien. Pero tristemente todas esas cosas se demoraron mucho o prácticamente no pasaron, y el MCR tuvo impunidad absoluta por parte de ellos con su poder y del gobierno, porque no hacían prácticamente nada. Muy similar a lo que pasa hoy día con la CAM. Y fue tan así de que esto no funcionaría que pocos días después del 17 de mayo de 1971 habría una batalla campal en Cautín donde dejarían 4 heridos. Era así la situación. Pero Cautín no sería el único lugar donde pasaría eso. También en Rapel, guerrilleros atacarían a carabineros directamente y sin ninguna piedad. Y por otro lado, un araucano moriría en una toma. Este mapuche murió por resultados de diversa gravedad al enfrentarse junto con otros 50 indígenas el intento de toma a 23 kilómetros en lo que es Lautaro, en la provincia de Cautín. Según la policía, los hechos que se registró a las 6 de la mañana del día del 28 de mayo de 1971, donde intentan entrar al fundo de Javier Maldonado Zúñiga y otras personas con armas de fuego. Esa era la situación de todos los días acá en Chile. Siguiendo la situación, un comando guerrillero integrado por 8 militantes del Partido Socialista que realizaban operaciones de adoctrinamiento revolucionario entre los campesinos frente al lago Yanquihue fue detenido luego de un espectacular enfrentamiento con carabineros del retén Las Cascadas, sin que los violentistas tuvieran tiempo de usar las armas que llevaban consigo. Por su parte, los extremistas que mantuvieron en su poder durante 42 días el fundo Rupanco entre lagos abandonaron silenciosamente el predio con rumbo desconocido. No obstante, previamente habían comunicado telefónicamente al intendente de la provincia con su intención de abandonar el lugar para no causarle problemas al gobierno. Pero aquí surge otra ironía según el mismo Allende, porque públicamente se denunciaba ya en el año de 1971 la falta de arroz. Y es posible que el curso de los próximos días, decía el diario La Estrella, pasaría una grave escasez de arroz según se sorprende las declaraciones formuladas a La Estrella por el gerente de la central provincial de las cajas de comercio detallista de Valparaíso, Francisco Nicolini. El personal lo señaló que la falta de abastecimiento se encuentra con el conocimiento de la Dirinco y además solicitó de ellos antecedentes para los proveedores,
Y de esas gestiones sigue exactamente igual. Los comerciantes no han recibido el producto pese de que no hay arroz en los molinos en su envase. Agregó Nicolini que comenzó a faltar ya desde abril, cuando las empresas que producían este producto y los envíos se hacían cada vez más escasos. La central de compras del comercio detallista, con 2.500 socios, es uno de los poderes comprador más importantes del país, y en esta condición sus antecedentes sobre el movimiento de mercadería resultan ilustrativos. Nicolini destacó al mismo tiempo la preocupación que observaba en el Ministerio de Economía en torno a los problemas del comercio. Señaló que la avenida Valparaíso de 2 funcionarios de esa cartera significó un notorio incremento en las entregas de los productos que estaban faltando. Al decir que el comercio agradece y reconoce en lo que da este gesto, agregó que en ningún momento puede afirmarse que la situación está superada por cuanto hay deficiencias de abastecimiento de varios productos. Fuera del arroz, cuyo problema ya está en conocimiento público y de las autoridades pertinentes, sigue la baja de abastecimiento en productos como Nescafé, el papel, los fideos y las conservas, especialmente en rubros como mariscos, arvejitas, en que las entregas en ningún caso alcanzan a responder la demanda. Insisto, lo estaba diciendo Francisco Nicolini, el presidente de compras del comercio detallista Valparaíso, alguien que sabe de su rubro. Pero asimismo, después la Unidad Popular lanza un titular que dice: los alimentos no serán racionados. Dice así: quienes han estado pregonando que los alimentos serán racionados se van a pisar el palito y la huasca, porque ello no ocurrirá. Bueno, lo irónico es que sí ocurre. Simplemente esto era una cortina de humo. Tal fue la respuesta dada por el ingeniero agrónomo David Beitelman, vicepresidente de la CORA, a los periodistas que preguntaron sobre la posibilidad de que se implantara un racionamiento de alimentos por los problemas de rendimiento de la producción agraria. Beitelman agregó: no hay razón para tener clase, más aún si se considera una racionalización y de esta de que el año agrícola, y dadas las condiciones climáticas que han imperado, se presenta extraordinariamente positivo. Enseguida, en torno al festivo, dijo: Dios es la unidad popular, puesto que todo ha andado en gran suerte. Tal es el caso de la última lluvia. Ella llegó justo cuando se habían terminado los trabajos en los viñedos y además cuando era tiempo de preparar los suelos para las próximas siembras. Estos trabajos están haciendo ya. Y finalmente Beitelman formuló un llamado a los campesinos a los fondos expropiados y tomados para que no se queden con los brazos cruzados mientras llegan los grupos técnicos estatales a prestarles asistencia. Los campesinos deben tomar sus manos en la explotación de tales fondos, adoptando además medidas para cuidar los elementos que hay en ellos. Y dijo finalmente que es indispensable que los fondos sigan en su marcha a los trabajos que ya están próximos a la poda de las viñas, árboles frutales, y además es menester regar los trebolares y alfalfares. Es indispensable que los trabajadores de esos campos organicen comités antes que lleguen los técnicos, para que ellos tienen la responsabilidad de cumplir con las metas del plan de producción. Bueno, como dicen también las crónicas y los datos que tenemos presentes hoy en día, todo lo que dijo Beitelman no sucedió o fue muy parcialmente en determinadas zonas. Pero en fin, todo esto y más pasó en el periodo de la Unidad Popular, recién en el año de 1971, en los meses que comprende mayo y junio, justamente con eventos tan importantes como el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic. Espero que le haya gustado y este es su canal El Viejo de Historia.